Hola familia TET. Ahora que estamos cerca de las fechas de Semana Santa, quise compartir con ustedes algunas de las anécdotas que ocurrían en mi trabajo anterior. Mucho se menciona que en estos días santos ocurren más cosas paranormales que en otros días. Por mi parte puedo confirmar que es completamente cierto. Las siguientes anécdotas nos ocurrieron en esos días. En mi anterior trabajo se cierra la empresa los días jueves y viernes santo, y esos días estuvieron supercargados de malas energías. Para mi suerte, me tocó laborar esos 2 días de noche junto con 2 de mis compañeros. Está por demás mencionar que los turnos de noche son demasiado pesados. Para comenzar, antes de estos días, algo curioso fue que, cuando nos tocaba nuestro turno de tomar la siesta para poder descansar un poco, siempre por alguna razón se nos subía el muerto, no importaba el lugar, donde tomáramos la siesta. Si estuvieras acompañado o solo, siempre tenías una maldita experiencia. Ningún oficial o jefe de turno se salvó. El jueves santo, después de recibir el turno nocturno, procedimos a dar el rondín interno y externo. Ya saben, para comprobar que todo estuviera en orden. Me gustaría comentar que al recibir el turno de noche, comenzábamos a caer llenando todo de oscuridad. El interior de la planta estaba completamente oscuro, y el rondín se daba en completa oscuridad, acompañado solo de nuestras pequeñas linternas. Por muy valiente que fueras, siempre sentías miedo. Digamos que se sentía como la mala vibra del lugar, el ambiente muy pesado. Y conforme avanzaba el rondín, se escuchaban golpes, pasos detrás de ti. Algo muy particular era que te silbaban o golpeaban objetos por donde habías pasado. También había susurros, sombras. Terminabas el rondín con el alma en un hilo y después se registraba en la bitácora. Esperábamos a la siguiente hora y bueno, así toda la noche. Alrededor de las 12 de la noche, después de dar el rondín correspondiente, uno de mis compañeros decidió sentarse en una banca y echar la cabeza hacia atrás para descansar un poco. Lo dejamos descansar y él nos cuenta que cuando estaba a punto de conciliar el sueño, sintió su cuerpo adormecer. Primero las piernas, después las manos, brazos, el resto del cuerpo. Le era imposible mover un músculo de su cuerpo, a excepción de sus ojos, que abrió inmediatamente. Fue en vano, ya que solo podía ver obscuridad. Sintió que algo se posó en sus piernas y en sus manos, un peso descomunal que se anidó en su pecho. La temperatura descendió y sintió la cercanía de algo a escasos centímetros de su cara. Algo o alguien se posó en su frente. Un olor nauseabundo invadió sus fosas nasales. Dice que quería gritar, moverse y también vomitar por ese indescriptible hedor, pero le fue imposible. Por más intentos que hizo, no pudo zafarse. Su cuerpo no le respondía. Mi compañero, en un acto de desesperación y reuniendo toda su fuerza, dio un cabezazo y para sorpresa de él se fue de frente, recibiendo un fuerte golpe que se dio contra el piso. Rápidamente se levantó, buscando a aquel ser, pero para sorpresa de él, estaba completamente solo. Tomó camino a la caseta para poder atender la herida que se hizo. Todos estábamos extrañados por su pronto retorno, ya que no se tardó ni 15 minutos en regresar. Acostumbrados a estos sucesos, no le dimos demasiada importancia, así que después de curar su herida, era hora del siguiente rondín. Nos pusimos en marcha, otro de mis compañeros y yo. Pasamos por todas las áreas e encontramos todo en calma. Próximos a terminar, en el área del comedor, llamó nuestra atención el murmullo de algunas voces. Estaban encendidos todos los televisores, algo raro, ya que todo se encontraba apagado. Entre las voces de dichos aparatos se mezclaba la melodía de un infante.
Mientras nos acercábamos al panel de electricidad, se intensificaba más y más cada vez. Era clara la melodía. Por supuesto que pensamos que provenía de algún televisor o algo así. Nuestra sorpresa fue que al apagarlos, seguíamos escuchando aquella melodía. Podíamos escuchar perfectamente el canto de lo que parecía ser una niña o niño de unos 5 años de edad. La sangre se nos congeló cuando nos dimos cuenta que era nula la probabilidad de que hubiera un infante en la máquina. Digo, menos a esa hora de la madrugada. Por protocolo, regresamos al interior, revisando cada área con mayor énfasis, sobre todo los lugares pequeños donde pudiese estar un infante. Como era de esperarse, no encontramos nada. Solo escuchábamos unas ligeras risas a la distancia entre algunas de las líneas lejanas. Cuando nos acercábamos a donde provenía el sonido, cambiaba a otro lado, y así también se podía sentir una racha de viento, como si algo pasara corriendo a un lado de nosotros, como si ese ser pequeñito se burlara de nosotros. Regresando a la caseta, decidimos tomar algo caliente para el susto. Unos sorbos de café nos reconfortarían, y así lo hicimos. Le contamos lo ocurrido a nuestro compañero. Nadie podía explicar lo ocurrido, así que solo nos quedaba la sensación de terror y la incertidumbre. Avanzaba la noche, y en un momento pude presenciar que mi otro compañero ya no podía con el cansancio. Le dije que se tomara una siesta. Por obvias razones no quería apartarse de nosotros. Entonces hizo un pequeño tendido con su chamarra en el piso, cayendo en un sueño profundo. Por nuestro lado, salimos al exterior a fumarnos un cigarrillo para los nervios. Al cabo de unos 20 minutos, salió despavorido de la caseta, dando bocanadas de aire, completamente exaltado con el rostro completamente rojo, escurriendo en sudor y dando arcadas. Le tomó unos minutos reponerse. Después nos contó que, a los minutos de quedarse dormido, sintió una fuerza inexplicable que lo abrazaba desde atrás de su cuerpo. Dice que sintió poco a poco cómo se iban comprimiendo sus costillas y que sus pulmones se estaban cerrando. Que algo de una fuerza descomunal comprimía su garganta y lentamente comenzó a faltarle el aire. Con gran desesperación intentaba zafarse de dicho agarre, queriendo retorcerse por el dolor y gritar, pero que le era imposible. Por ese motivo, en cuanto pudo levantarse, salió de la caseta. Lentamente se fue recuperando la calma y se quedó en uno de los rincones, solo dando cabezazos por el sueño que tenía. A las 4 de la mañana fuimos el siguiente rondín, y así fuimos por cada una de las áreas del lugar, encontrando todo en orden. Al terminar el recorrido, serían cerca de las 5 de la mañana. Ya estábamos bastante cansados, así que decidimos tomar un descanso para descansar el cuerpo y la vista un poco. Tomamos asiento en unos pequeños sillones que estaban en el lobby. Mi compañero se recostó y yo me quedé dormida casi al instante. Sentía que mi compañero me estaba tocando la pierna, insistiendo en algo, como si quisiera comunicarme algo. Pero yo solo quería descansar un poco. Pensaba que solo quería molestarme, así que no le presté atención. No fue hasta que sentí una mano helada en mi pierna. Se deslizó hasta mi rodilla y ahí se quedó. Esto me hizo salir de mi sueño y me enderecé. Mi sorpresa al abrir los ojos fue que me encontré con la imagen de una mujer hincada al lado mío. Una mujer que se veía entre azul y gris, con la cabeza agachada, el cabello cubriendo su cara y susurrando algo que no pude entender. Mi instinto fue alejarme y acurrucarme en el sillón, dejando lejos a esa mujer, pero, para mi sorpresa, desapareció casi al instante. Algo desconcertada giré a mi alrededor y estaba sola. Mi compañero estaba afuera, a unos pocos metros de mí, fumando un cigarrillo. Al acercarme a él, le reproché que por qué me había dejado sola.
A lo que él me respondió que no podía conciliar el sueño y se salió a los pocos minutos de que me quedé dormida y que se puso a fumar, pero quiso quedarse cerca por si necesitaba yo algo. Le conté lo ocurrido y nos recorrió una sensación de terror, así que mejor preferimos guardarnos en la caseta lo que quedaba del turno. Lógico, hasta que llegara el relevo. Cuando llegaron nuestros compañeros, nos comentaron que aún faltaba ese día. Ya era Viernes Santo, y según ellos, era el día más peligroso, el peor de todos los días del año. A nosotros solo nos quedó ir a descansar para reponer energías para esa noche. Todo transcurrió normal para nosotros hasta la hora de regresar. Cuando llegamos a relevar, nos comentaron lo mismo que ya sabíamos. Al entrar al rondín interior, se escuchaban ruidos, te hablaban, golpes, susurros y cosas similares. Así que aparentemente todo estaba normal. Nuestros compañeros se despidieron y fue nuestro turno de comenzar con los rondines. Las primeras horas transcurrieron en calma, hasta que a la hora de la cena, uno de mis compañeros comentó que una de las oficiales de otra planta la habían asustado y que tuvieron un encuentro con lo que parecía ser la Llorona. Bueno, aquí entre nos. Esa historia se las dejo para otra ocasión. Total, que comenzamos a adentrarnos más en ese tema y seguimos contando más y más historias. Cerca de las 11 de la noche, estando en plena conversación, mi compañero de apellido Segovia comenzó a alardear diciendo cosas de fantasmas y entes, según él muy valiente. Estábamos viendo un TikTok donde decían que muy probablemente si tomas fotos en plena oscuridad, probablemente salga algún ente. Así que comenzó a tomar fotos desde su celular. Estaba tomando a todos los lugares que se le parecían tenebrosos, retando a los entes a que se aparecieran en las imágenes. Tomó fotos a la concertina, y cuando estábamos mirando todas las fotos que había tomado, nos dimos cuenta que en una de ellas apareció una figura entre blanca y gris. Parecía ser un ser descarnado, una figura femenina que parecía estar mirando hacia donde estábamos nosotros. Tenía el cuerpo como torcido, una mueca rara, con la boca muy abierta, como si estuviera derretida. Esto nos asustó demasiado, así que nos metimos a la caseta, pero el ambiente cambió. La temperatura bajó, todos sentíamos miedo, no podíamos negarlo. No hallábamos qué hacer, ni dónde meternos. No sabíamos de qué manera actuar ante esa sensación. El saber que algo estaba tan cerca de nosotros. No sabíamos cómo iba a actuar o qué pasaría. Lo único que se nos ocurrió en ese momento fue alejarnos de ese lugar, ir a dar un rondín, al domo o algún lugar abierto. Pero para nuestra mala fortuna, justo en ese momento escuchamos un silbido largo, suave. Hizo que nos estremeciéramos. Y después siguió un fuerte estruendo, terminando de romper el silencio. Fue un sonido ensordecedor. Probablemente despertó a varias personas alrededor. Se había activado la alarma de la planta. Aún no terminábamos de desactivar la alarma cuando nuestro jefe directo estaba en llamada para preguntar qué es lo que había pasado. La planta tiene vigilancia 24/7. Cuenta con 74 cámaras y cada 3 metros hay sensores de movimiento. Cuando se activa la alarma, llegan llamadas y notificaciones a las personas importantes de la empresa. Y lógico, una de ellas, nuestro jefe directo. Nos pidió santo y seña de qué es lo que había pasado. Y para nuestra mala suerte, teníamos que entrar a la planta a revisar el área donde se había activado el sensor de movimiento. Parece que fuera una broma, ya que dicha área era el archivo muerto, el lugar más tenebroso de toda la planta, el más olvidado y alejado, también más temido por todo el personal que trabajaba ahí. Reunimos el valor suficiente, francamente no sé de dónde lo sacamos, y a los pocos metros que había entrado se sintió un frío terrible, la energía pesada, el aire helado. Teníamos los pelos de punta y cada poro del cuerpo erizado. Entre las líneas
se escuchaban susurros y golpes. El famoso silbido. A nuestro paso, golpeaban los objetos. Se escuchaba y se sentía como si alguien corriera entre las líneas. No podíamos negarlo, estábamos muertos de miedo, al grado de que uno de mis compañeros iba rezando. Pero eso no era todo. Aún quedaba lo más difícil: subir Archivo Muerto. Teníamos que entrar a una bodega y enseguida subir por unas escaleras que estaban en completa oscuridad, para después llegar al lugar mencionado. Esta área tiene una malla ciclónica por todo alrededor y podía escucharse como si algo le pegara. Un pequeño lamento, voces, golpes entre las cajas, como si estuviera algo encerrado en ese lugar. Como era obvio, al llegar al lugar no encontramos nada. Nada que pudiera haber activado el sensor de movimiento. Así que solo nos quedó regresar y pasar por lo mismo para salir. Pero al ir bajando las escaleras se escuchó un sonido muy particular que nos puso los pelos de punta. El canto de un niño pequeño, muy a lo lejos. Y mientras avanzábamos, se acercaba. Parecía salir de las líneas, estar detrás de nosotros, adelante, en todos lados. Así que no pudimos más y al pasar por un panel prendimos varias líneas, alrededor de 2 o 3, pero al percatarnos de qué es lo que había entre nosotros y esa luz, casi nos caímos desmayados. Era una silueta que se podía distinguir con facilidad en la oscuridad. Parecía ser una mujer o algo por el estilo. Está por demás decir que salimos despavoridos de ese lugar y no entramos en todo lo que quedó del turno. Solo le avisamos a nuestro gerente, que se quedó sorprendido igual que nosotros. Esto se manejó con total discreción entre los oficiales y el personal de toda la planta, ya que ellos no quieren que se sepa qué es lo que realmente habita en ese lugar. Y bueno, hasta aquí mi historia. Gracias por leerme, Raúl. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.